Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Ya estoy de vuelta en casa y también el profesor Morandi. Y eso, por supuesto, es una gran noticia, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en esta guerra. Profesor Morandi, muchísimas gracias por acompañarme otra vez hoy. Muchas gracias por invitarme, Danny. Siempre un placer y un honor. Sí, gracias a todos. Profesor Morandi, por favor, dadle al me gusta. Así es como podéis apoyar el programa. Pero antes, Morandi, quería empezar con una pregunta sobre en qué punto estamos en la guerra. Parece que ahora mismo es Irán quien está marcando las condiciones. Irán ha presentado propuestas a Estados Unidos sobre los términos para unas posibles negociaciones. Y según el último informe, al menos así se está contando, Irán propone una especie de negociación por fases, en la que solo se trate un tema o unos pocos temas a la vez, dejando de lado por ahora las posibles conversaciones sobre toda la cuestión nuclear, el enriquecimiento de uranio y demás, y centrándose en cambio en el bloqueo y en el estrecho de Hormuz. Ahora, Estados Unidos y Donald Trump están diciendo muchas cosas distintas. Marco Rubio ha dicho que no van a, ya sabes, aceptar ese tipo de condiciones. Y también tenemos a Donald Trump diciendo hoy que el liderazgo iraní está completamente desorganizado y que está suplicando a Estados Unidos que reabra el estrecho para ellos. Así que quizá puedas reaccionar a estos acontecimientos actuales. Parece que, a pesar de toda la tensión acumulada, la voluntad de seguir luchando. Hay muchos informes que dicen que esa voluntad de continuar la lucha contra Irán está disminuyendo. A pesar de todo lo que se ha intensificado en los últimos días, según lo que Irán ha informado sobre las maniobras entre Estados Unidos e Israel en la zona. ¿Cuál es tu reacción ante estos acontecimientos y lo que está ocurriendo ahora mismo? Bueno, estuve ayer en el programa de Larry Johnson, mi muy buen amigo Larry Johnson, y creo que lo emitirán mañana o pasado. No recuerdo si fue durante el programa antes o después, pero me estuvo contando que los mandos de la Marina y de la Fuerza Aérea estaban presionando para que Estados Unidos no llevara a cabo un asalto. En cualquier caso, en Irán dan por hecho que habrá un ataque y se están preparando para ello. Llevan preparándose desde el alto el fuego y, por lo que tengo entendido, Estados Unidos ha traído muchos suministros y armas, sobre todo para operaciones terrestres. Así que la siguiente fase, suponiendo que haya un conflicto militar, probablemente incluirá tanto bombardeos aéreos como ataques con misiles contra objetivos civiles, como de costumbre. Porque eso fue lo que hicieron la última vez. En aquella ocasión, no pudieron hacer mucho contra los objetivos militares, ya que estaban casi todos bajo tierra. Así que se vengaron con la gente común, tanto los pilotos estadounidenses como los israelíes. Son cómplices del mismo crimen. Y esta vez, probablemente harán lo mismo. Pero si hay una operación terrestre, los iraníes también se han estado preparando para eso. De hecho, llevan décadas preparándose. Llevan preparándose para un asalto terrestre tanto tiempo como llevan desarrollando esas bases de misiles y drones. Así que puedes estar seguro de que las mismas bases de misiles y drones que sorprendieron a los estadounidenses y sus instalaciones subterráneas, donde tienen bases aéreas bajo tierra, donde mantienen protegidos sus sistemas antiaéreos, también incluyen enormes instalaciones subterráneas, bien protegidas, para hacer frente a una ofensiva terrestre. Y del mismo modo que los estadounidenses y el régimen israelí calcularon mal en esta guerra, seguirán haciéndolo. Creo que las cosas van a empeorar para ellos si es que deciden continuar con la guerra. Creo que ya hablamos de esto antes, pero lo voy a repetir. Los iraníes, por supuesto, no quieren la guerra. Ellos no empezaron esta guerra. Si uno ve los medios occidentales,
Si escucha a los analistas y a los políticos occidentales, parecería que fue Irán quien la inició. Pero no la empezaron ni la querían. Sin embargo, ahora que la guerra ha comenzado, Irán quiere una guerra larga. Y eso ya lo vimos durante la guerra del Ramadán, durante aquella guerra de 39 días que empezó en el mes de Ramadán, cuando los estadounidenses, después de unos 10 días, empezaron a enviar mensajes. Primero, Trump habló de una rendición incondicional, pero después de 4 o 5 días, cuando no pasó nada, sacaron unos gráficos diciendo que los drones y misiles iraníes estaban disminuyendo, que ya se había acabado todo, que lo habían destruido todo. Y luego, al cabo de una semana o 10 días, cuando vieron que Irán seguía respondiendo las 24 horas del día, empezaron a enviar mensajes a Irán. Los iraníes ignoraron esos mensajes hasta más o menos el día 33 o 34, algo así, cuando los estadounidenses enviaron ese plan de 15 puntos que los iraníes rechazaron porque violaba el alto el fuego de Irán. Entonces los iraníes presentaron su propio plan de 10 puntos, que Trump aceptó como base para las negociaciones. Así que ese plan de 10 puntos es lo que los iraníes están defendiendo ahora, y dicen que su prioridad no son las conversaciones nucleares. Cada vez que se sentaban a hablar con los estadounidenses en Islamabad, los estadounidenses insistían en el programa nuclear. Los iraníes decían que eso no era su prioridad. Su prioridad era el plan de 10 puntos. Era la guerra, el asedio ilegal, los ataques genocidas en Líbano y Gaza. Eso es lo que había que abordar. Y las negociaciones se iban a centrar en el plan de 10 puntos que el propio Trump reconoció como el marco para las conversaciones. Así que no tiene de qué quejarse, aunque después su portavoz dijera, lo tiramos a la basura. Pero a Irán no le importa lo que diga. A Irán no le importa lo que él diga. Esto es lo que hay sobre la mesa. Así que por ahora, no veo ninguna señal de movimiento. Pero si en algún momento las negociaciones se reanudan, y se reanudarán algún día, no sé cuándo, cuando eso ocurra, los iraníes exigirán que los estadounidenses cumplan primero con sus compromisos actuales, y esos son los compromisos del alto el fuego. El régimen sionista violó esos compromisos. Y durante 10 días, Irán dijo, no vamos a permitir que esos barcos adicionales salgan del estrecho de Hormuz como consecuencia. Ese fue el compromiso de Irán. Y luego, cuando el régimen sionista finalmente se vio obligado a aceptar el alto el fuego, aunque ahora mismo está masacrando a mujeres y niños, Irán dijo, vale, dejaremos pasar esos barcos adicionales. Digo barcos adicionales porque los barcos entran y salen con permiso iraní. Y los barcos rusos, chinos o iraquíes, de países que no participaron en la guerra contra Irán, a diferencia de los saudíes, los emiratíes y otros, tienen un estatus distinto, porque esos sí participaron en la agresión. Pero a veces sus barcos también pasan. Por ejemplo, un barco japonés salió del estrecho de Hormuz, creo que hoy. Obviamente, pagó una tasa. Y creo, aunque no estoy del todo seguro, que leí en algún sitio de dónde sacaba su petróleo. Pero en cualquier caso, Irán permitió que siguiera su camino. En general, los iraníes, según el acuerdo de alto el fuego, debían permitir que más barcos pasaran por el estrecho de Hormuz. Pero como los estadounidenses violaron el acuerdo al no presionar al régimen israelí para que detuviera los ataques genocidas, Irán decidió no hacerlo. Y luego, como Irán se negó a hacerlo por culpa del régimen israelí, los estadounidenses impusieron un bloqueo a los puertos iraníes, primero a todo el Golfo Pérsico, y después dijeron que solo a los puertos iraníes. Entonces Irán respondió que si después de que el régimen israelí diera marcha atrás y ellos permitieran el paso de los barcos, los estadounidenses seguían con el bloqueo, eso era una violación del alto el fuego. The Iranians said that's a violation of the ceasefire. That's an act of war. Boarding our ships is illegal. Eso es un acto de guerra. Abordar nuestros barcos es ilegal, así que no vamos a permitir que esos barcos adicionales pasen.
Básicamente, Irán está diciendo que si quieren seguir hablando con nosotros, primero tienen que resolver los asuntos pendientes que siguen sobre la mesa. No pueden firmar un acuerdo de alto el fuego con nosotros, no cumplir sus compromisos y luego esperar tener más conversaciones. Porque está clarísimo que si alcanzamos un nuevo acuerdo, recordaremos lo que dejaron de hacer en el anterior y repetirán lo mismo en el nuevo. Los estadounidenses seguirán sin cumplir sus compromisos y todo será un proceso inútil. Así que estamos donde estamos y los estadounidenses esperan que Irán se muera de hambre. The Americans are hoping that they'll starve Iran. Literally, they speak about starving the Iranian people. Literalmente, hablan de matar de hambre al pueblo iraní, lo que muestra la naturaleza del régimen de Trump y en general del régimen de Washington. Pero lo que están haciendo en realidad es matar de hambre a la economía mundial, todo por el bien del régimen israelí, todo por el bien de Netanyahu. El mundo entero está sufriendo y avanzando hacia una crisis quizá sin precedentes en la historia, y muy posiblemente una crisis sin precedentes, simplemente por culpa de Israel, por culpa de este régimen genocida. Todos tienen que pagar el precio. Y es muy interesante que muchos de los países que ahora están pagando ese precio sean precisamente los que apoyaron el genocidio. Los europeos, los australianos, los neozelandeses, los canadienses, todos esos que apoyaron el genocidio están pagando el precio, igual que el pueblo estadounidense, y como todos los demás, porque el régimen israelí está continuing. Demands this illegal war to continue. Pastor Ronnie, I wanted to read. Bueno, Pastor Ronnie, quería leerle lo que dijo Donald Trump en Truth Social y luego preguntarle por la situación real aquí. Donald Trump dijo que Irán nos acaba de informar, y sé que usted respondió a esto, que están, cito, en un estado de colapso, que quieren que, cito, abramos el estrecho de Hormuz, fin de la cita, lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo, algo que según él podrán hacer. Gracias por su atención a este asunto. Ahora bien, Pastor Ronnie, mientras él habla de que el liderazgo iraní está en desorden, la revista Foreign Policy y la cadena NBC News afirman que en realidad Irán está más unido que nunca y que no hay ningún signo de colapso. También tenemos informes sobre una posible crisis energética en Irán. Y por otro lado, se habla de que Emiratos Árabes Unidos podría salir de la OPEP. ¿Podría contarnos cuál es la realidad? ¿Está funcionando realmente este bloqueo? ¿Tiene razón Donald Trump cuando dice que Irán está en un estado de desorden y de colapso? ¿Cuál es la situación real? ¿Es cierto que Emiratos Árabes Unidos se está retirando de esa histórica alianza de la OPEP que lleva décadas y décadas marcando la producción de petróleo en buena parte del mundo? ¿Qué opina de todo esto? The UAE is a broken regime, and it's never going to. El régimen de los Emiratos Árabes Unidos está roto y no va a volver a ser lo que era antes de la guerra. Apostaron por el caballo equivocado. El régimen pensó que podía tenerlo todo, que podía participar en la masacre de las estudiantes iraníes y al mismo tiempo fingir que era neutral. Y ese régimen cometió una gran injusticia contra su propio pueblo, igual que los demás regímenes del Golfo Pérsico que participaron en esta guerra. George Westa Remines, en itinadio performance swutini. Itetim remember excusas, para impimar morad para ellos. It'll get far worse for them. If the military conflict continues. Si el conflicto militar continúa, ellos ya saben de lo que Irán es capaz. Y deberían esperar que Irán siga haciendo lo mismo que hizo después, ya sabes, porque si Estados Unidos ataca a Irán, solo puede hacerlo con su consentimiento. Han cedido su espacio aéreo, su mar y su territorio a los estadounidenses para librar la guerra. Y además financian la guerra, ayudan, dan apoyo económico a esas bases. Es realmente sorprendente. Y no son bases pequeñas, son enormes, y están repartidas por todos esos países. Así que, en realidad, los Emiratos Árabes Unidos no son tan importantes. Pueden quedarse en la OPEP o pueden salir de la OPEP. Lo que tienen que hacer es averiguar cómo sobrevivir al régimen, y no estoy del todo seguro de que este régimen sea sostenible.
But with regards to Trump, what Trump said, if we look at Pero en cuanto a lo que dijo Trump, si miramos a Washington, el hecho de que hayan destituido a tantos generales y que el secretario de la Marina acabe de ser removido, y las luchas internas que vemos en Estados Unidos, y cómo la opinión pública está completamente en contra de esta guerra elegida, de esta guerra asesina de agresión, creo que si se va a hablar de desorden, entonces pienso que Estados Unidos, o mejor dicho, Washington, parece más bien el lado que está en desorden. En Irán, no, eso no es cierto. Quiero decir, siempre se pueden ver sus diferencias. Todo el mundo en Irán tiene su propia opinión. Y al contrario de lo que se ha dicho en Occidente durante todos estos años, en Irán hay debates sanos, hay distintos partidos políticos, hay diferentes facciones y suelen ser muy hostiles entre sí, muchas veces incluso en sus medios de comunicación. Por supuesto, ahora, desde que empezó la guerra, gran parte de eso se ha calmado, al menos por el momento. Pero claro que hay diferencias. Lo que no hay son diferencias que indiquen que el país esté en desorden. Eso es absurdo. En Irán está claro cómo funciona el Estado. Cualquiera puede leer la Constitución. Tenemos un líder, tenemos un presidente, el jefe del Poder Judicial, el Parlamento, el presidente del Parlamento, y tenemos un Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Tenemos las Fuerzas Armadas. Y en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el presidente es quien lo encabeza. Tiene una presidencia que eligen conjuntamente el presidente y el líder. El doctor Laredán, que fue martirizado, ocupaba ese cargo antes. Ahora hay otro presidente. En el Consejo están los jefes de los tres poderes del Estado. Hay representantes del ejército, del gabinete, y además el líder tiene también 2 representantes en el Consejo. Así que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional es quien toma las decisiones estratégicas. Y si el líder las aprueba, entonces así se hacen las cosas. Como todos sabemos, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional nombró al Dr. Ghalibaf, el presidente del Parlamento, la persona que negoció con Vance en Islamabad, como representante y responsable de las negociaciones con Estados Unidos. Muy claro. Es el Dr. Ghalibaf. Si alguna vez hay confusión entre los analistas occidentales, lo único que hay que hacer es enseñarles una foto del Dr. Ghalibaf y decirles, este es el hombre. No os preocupéis, este es el que manda. Por supuesto, él responde ante el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y claro, ante el líder. Pero nada más. Así que es él quien está al mando. Él toma las decisiones. Y si el Consejo no tiene problema con ello, y el líder tampoco, entonces eso es definitivo. Todo lo demás son tonterías. Quiero subrayar que en Irán, por supuesto, hay distintas opiniones. Eso pasa constantemente, pero no de la manera que intentan insinuar en Occidente. No. De hecho, está mucho más claro quién manda en Irán que en Estados Unidos. Un momento, profesor Morandi. Quiero interrumpirle un segundo, porque estamos teniendo algunos problemas de conexión ahora mismo. Pero normalmente, cuando interrumpo, se restablece. Sí, creo que sí. ¿Dónde me he quedado? Estabas hablando de Ghalibaf, pero continúa por donde quieras retomar. El Dr. Ghalibaf es quien está al mando. Y como sabes, está claro que de hecho, cuando los estadounidenses y los iraníes fueron a Islamabad para las negociaciones, esa fue la única vez en los últimos años que iraníes y estadounidenses negociaron directamente. La única vez, ese único día. Así que cuando ocurrió lo de Islamabad, algunos decían, estaban negociando. No, no lo estaban. Lo que había eran mensajes que iban y venían. Eso lleva pasando años. Y pues también, los mensajes siguen yendo y viniendo. Eso lleva ocurriendo desde hace décadas. Pero cuando el Dr. Ghalibaf fue a Islamabad y yo acompañé a la delegación, me pidieron que ayudara con los medios. Y por supuesto, no iba a negarme si necesitaban ayuda. Así que el Dr. Ghalibaf, cuando estuvo allí, y por cierto, es interesante, como nota al margen, mientras íbamos de camino, el Washington Post publicó un artículo, una columna de opinión,
diciendo que los negociadores iraníes debían ser asesinados. Así que el régimen de Washington y los medios de comunicación de Estados Unidos compiten entre sí en cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ese es el estado de las cosas con la clase Epstein, que controla los medios y el gobierno. Pero en cualquier caso, el doctor Ghalibaf, cuando estuvo allí, no hizo ninguna llamada telefónica a Irán. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. Why? Because he had authority. He had the authority to negotiate. He had already had Él tenía la autoridad para negociar. Ya había mantenido sus conversaciones con el Ayatollah Khamenei, el líder, y con el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y fue a negociar. Pero aunque estaba rodeado por sus dos agentes israelíes, Whitcroft y Kushner, tuvo que hacer, creo, una docena de llamadas a lo largo del día. ¿Por qué? Porque no tenía autoridad. Incluso llamó a Netanyahu, y Netanyahu después dijo que Vance le rendía cuentas a él, como si lo respaldara, y también afirmó que otros líderes estadounidenses le informan a diario, lo cual es curioso. Uno pensaría que eso provocaría indignación en los medios occidentales, pero por supuesto, pasó desapercibido. Así que Ghalibaf estaba allí sentado, y Vance no paraba de hablar por teléfono. Entonces, ¿quién de los dos lados es el que está en desorden? Which side is in disarray? Exacto. Which side can't make decisions? ¿Quién es el que no puede tomar decisiones? ¿Quién es el que no tiene autoridad? ¿Quién es el que es inestable? Quiero decir, solo hay que mirar. Yo no miro sus publicaciones en Truth Social, a menos que alguien me las reenvíe. No me molesto en leer sus tonterías. Pero a ver, ¿quién es la persona que está constantemente diciendo cosas como un día que va a borrar la civilización iraní del mapa? Y no oíste a nadie en Occidente, ni en los medios occidentales, ni a esos grandes periodistas, ni viste al New York Times o al Guardian con enormes titulares diciendo que Trump es un asesino en masa, que Trump quiere llevar a cabo el mayor holocausto de la historia de la humanidad. Ninguno de ellos lo dijo, porque no tienen brújula moral. Son todos iguales cuando se trata del imperio. Lo vemos en Gaza, lo vemos en Líbano, lo vemos en todas partes, ¿sabes? Han estado disparando a niños pequeños en Gaza estos últimos días, y en Líbano bombardean sin parar. Y los medios occidentales fingen que no pasa nada en Gaza. Los periodistas occidentales, para ayudar a los israelíes, dicen que son bastiones o objetivos de Hezbollah cuando están en Beirut. Saben que están mintiendo. Así que, en cualquier caso, lo que tenemos es un lado estadounidense incapaz de tomar decisiones, y un lado iraní que tiene muy claro lo que quiere. Dicen que se ha acordado que este plan de 10 puntos sea el centro de las negociaciones, el eje de las conversaciones, que las negociaciones se basen en ese texto. E Irán insiste en que así sea. Y los estadounidenses, les guste o no, esa es la posición iraní. Professor Morandi, The Atlantic came out. Sabe, profesor Morandi, The Atlantic publicó un artículo, un reportaje, que me parece muy interesante. Y en los últimos días hemos visto que CBS News sacó un informe sobre Irán, usando lo que es un avión de combate de la era de la Guerra Fría, un F-5, para atacar el campamento Waring en Kuwait. Y eso ha provocado una tormenta. Ahora, J.D. Vance, según informa The Atlantic, es el alma. Y también hemos oído a Irán decir que la administración Trump ha, digamos, puesto a J.D. Vance en una especie de rincón, sin permitirle realmente hablar ni participar en negociaciones. Incluso comentaste que durante o antes de una nueva ronda de conversaciones ni siquiera le dejaron participar. Y mencionaste que cuando estuvo en Islamabad actuaba casi como un enlace para los israelíes, sin una verdadera autonomía propia. Pero según la revista The Atlantic, lo que dicen es que J.D. Vance está muy preocupado porque el propio Pentágono, casi en un estado de pánico, está ocultando a Donald Trump la realidad de la situación en la guerra. En concreto, lo que se está señalando es que la disponibilidad de sistemas de misiles es consecuencia de una reducción drástica de las municiones, que podría acabar desmilitarizando buena parte de la presencia estadounidense en el mundo.
especialmente en lo que respecta a sus sistemas de misiles, defensa aérea y demás, si esto sigue adelante y vuelve a escalar. ¿Qué opinas de estos informes y de lo que dicen sobre la realidad de la guerra en este momento? Porque parece que, en medio de lo que comentabas antes, hay un despliegue en torno a Irán y que Irán espera que se produzca otro ataque. También da la impresión de que hay mucho desorden interno, mucho caos dentro tanto de la Casa Blanca como del Pentágono, y que eso está influyendo en Irán. Quizá por eso existe, creo yo, esta larga pausa y tal vez una falta de capacidad para atacar a Irán de la forma en que Estados Unidos e Israel querrían hacerlo. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Bueno, esto nos lleva a lo que estábamos comentando antes, y es que, ya sabes, cuando dicen que todavía hay estadounidenses, Perdona, solo quiero interrumpir a que no respondas a la pregunta con problemas de conexión. ¿Sigues ahí? sí puedo. Perdón, she's like simply an E. No. Parece que cuando interrumpo, las cosas vuelven un poco a la normalidad. Así que otra vez, empezó justo cuando tú comenzaste, así que puedes empezar de nuevo. Sí, lo que decía es que cuando hablan de desorden, como comentábamos antes, creo que eso debería atribuirse a Estados Unidos, no a Irán, tanto a la Casa Blanca como al Pentágono. Hemos oído que en el Pentágono hay una especie de rebelión contra el secretario de Guerra, como él mismo se llama. Y eso, incluso después de que apartaran a esos comandantes, a los generales. Los generales fueron destituidos justo antes de esa operación que llevaron a cabo cerca de Esfahán, que en realidad tenía que ver con el uranio enriquecido, no con un piloto. Pero supongo que su destitución tuvo algo que ver con esa operación y que ellos estaban advirtiendo en contra de hacer algo así. Y por eso los echaron del Pentágono y de la Casa Blanca. Por lo que estamos escuchando de distintas fuentes, las cosas tampoco van bien allí. Mientras tanto, los estadounidenses están imponiendo un cerco a los puertos iraníes, sin importar si es eficaz o no, y sé que diferentes personas han hablado de eso en tu programa, pero el hecho es que Estados Unidos ha impuesto un embargo al mundo entero, y el mundo se dirige hacia una catástrofe. Cada hora nos acercamos más, cada minuto, literalmente. El mundo se acerca más a una catástrofe porque el estrecho de Hormuz está cerrado. Y bueno, estoy seguro de que todos tus invitados han hablado de esto muchas veces. No se trata solo del petróleo, no es solo el gas natural, no es solo el gas natural licuado, no es solo el helio, no es solo el fertilizante, no son solo los productos petroquímicos. La lista sigue. La gasolina, por ejemplo. Y también, para Estados Unidos, gran parte de la enorme riqueza que esas dictaduras familiares del Golfo Pérsico generaban iba a parar a acciones y bonos estadounidenses o a armas fabricadas en Estados Unidos. Así que mucho de ese dinero regresaba directamente al país. Y eso ya no está ocurriendo. Por eso la crisis se agrava. Lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg. En realidad, no comprendemos lo grave que es. Solo a veces escuchamos a expertos cuando analizan las implicaciones y lo que puede venir para la economía global. Solo entonces entendemos el peligro real. Así que, mientras intenta asfixiar a Irán, se está asfixiando a sí mismo. Está asfixiando a los estadounidenses. Y todo por el sionismo, por un régimen genocida, por el genocidio mismo. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién será más firme, Irán o Trump? Bueno, vimos en la guerra de 39 días quién resistió más que el otro. Trump llegó exigiendo una rendición incondicional y al final aceptó el plan iraní de 10 puntos como base para las negociaciones. Así que está claro quién tenía la ventaja. Y en este tipo de guerra de asedio, da igual lo eficaz que sea el bloqueo, y obviamente va a causar sufrimiento a los iraníes. Están intentando bloquear alimentos, bloquear suministros médicos, incluso han robado material médico iraní.
Pero a pesar de todo eso, Irán es un país resistente. Creo que ahora en todo el mundo la gente está valorando a Irán más que nunca. Y la última vez que estuve en tu programa, recomendé a la gente que comprara ese libro, Camino a Teherán. Sigo recomendándolo, y que lo compren también para otros y para sus amigos. La gente debería leer el libro de Flint y Hillary Leverett. Si Estados Unidos les hubiera hecho caso, porque para empezar, ellos desmontan muchos de los mitos sobre Irán, no estaríamos donde estamos hoy. No tendríamos una crisis económica global. En lugar de eso, Estados Unidos marginó a esa gente, la enfrentó, la demonizó y escuchó a los sionistas. Y por eso estamos como estamos. Pero los iraníes tienen una resiliencia extraordinaria y ahora son admirados en todo el mundo. La propaganda anti-iraní, la propaganda antirresistencia que llevábamos décadas escuchando de regímenes cercanos a Estados Unidos y de los medios occidentales, la gente ya ve a través de todo eso. Le estaba comentando antes a Nima que un amigo mío, un marxista brasileño, está ahora mismo en Shanghái. Están celebrando una conferencia, o más bien una serie de reuniones, entre organizaciones de izquierda de todo el sur global, y me decía que mucha gente estaba mostrando interés en hacerse musulmana chií, estos marxistas. Y eso demuestra la enorme cantidad de poder blando que tienen Irán, el eje de la resistencia, Hezbollah y otros. Hezbollah, ahora mismo. Todos recordamos cómo todo el mundo, bueno, la mayoría, decía que estaban debilitados y rotos, y que los estadounidenses, los israelíes y Erdogan se habían quedado con Siria. Y por supuesto, Estados Unidos y sus aliados regionales colocaron a esos títeres al presidente y al primer ministro del Líbano. Y todo el mundo decía que la resistencia se había acabado. Pero nosotros decíamos, en absoluto. Y hoy vemos lo que está haciendo Hezbollah contra el régimen israelí, a pesar de la hostilidad del ISIS y de Al-Qaeda en Siria, de los títeres occidentales en Beirut, y por supuesto, del régimen genocida de Tel Aviv. Así que toda esta hostilidad hacia Irán no está funcionando. Una vez más, recomiendo a la gente que lea el libro y que se lo dé a quienes estén interesados en lo que está ocurriendo. Creo que abre los ojos. Pero en cualquier caso, lo importante es que para Irán, esta es una guerra por la supervivencia, por el eje de la resistencia. Es una guerra existencial. Para Estados Unidos, es una guerra elegida. Trump llevó a cabo esta guerra, como dijo con razón Joe Kent, el jefe de contraterrorismo y contrainteligencia, ¿verdad? No, de contraterrorismo, y fue nombrado por Trump. Cuando dimitió, dijo que Irán no era una amenaza, que no estaba fabricando un arma nuclear y que esta guerra se debía al sionismo y al régimen israelí. Así que para Trump, esta es una guerra de elección, ya sea la guerra de 39 días, en la que Trump tuvo que dar marcha atrás, o ahora, en este asedio que él mismo ha impuesto, y que va en ambos sentidos, contra Irán y contra los aliados de Irán en el Golfo Pérsico y en la comunidad internacional. Irán, sin duda, va a resistir más que él, igual que lo hizo durante la guerra, porque es una guerra existencial. Y para él, es una guerra elegida. La gente en Estados Unidos está, ya sabes, enfadada. Dicen, ¿por qué estamos pagando el precio de una guerra en la que nos prometiste que no nos meteríamos? ¿Por qué estamos pagando? ¿Por qué el coste de la vida empeora? Porque un régimen genocida nos lo exige. Son preguntas que él tiene que responder, y no tiene respuesta. Pero ¿qué dicen las personas en Irán? En Irán dicen, bueno, Estados Unidos, no provocó ni hambre. ¿Vamos a rendirnos? No. Así están estas básicamente. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a resistir? Es evidente. Sí, y cuando estuve en China, percibí algo parecido. La mayoría de la gente, si no todo el mundo, estaba en una conferencia con muchos visitantes internacionales, sobre todo del sur global. Ahora mismo siente una gran admiración por Irán.
y ya sea porque quieren unirse al bloque musulmán chií o porque les interesa mucho cómo el desarrollo político y espiritual particular de Irán ha influido en su capacidad de resistencia. Eso va a ser una cuestión histórica a partir de ahora. Y escuchamos a Vladimir Putin, después de que Abbas Araghchi le visitara y mantuvieran esa conversación de más de 90 minutos, decir también que la resistencia de Irán ha sido increíblemente admirable y muy influyente para el sur global. Así que esta va a ser una cuestión histórica durante mucho tiempo, algo sobre lo que la gente seguirá reflexionando. For quite a long You know, time that Danny, people are going to be pondering. yeah, and Danny, many people thought Iran, even people who, Sí, y sabes, Dani, mucha gente pensaba que Irán, incluso personas que apoyaban a Irán, amigos de Irán, amigos míos, creían que Irán se derrumbaría, aunque nosotros decíamos que eso no iba a pasar, porque todos pensaban que este imperio simplemente no podía ser derrotado. Y fíjate, incluso en Estados Unidos, mucha gente apoya a Irán porque sabe que este imperio no está sirviendo a la justicia, ni siquiera a sus propios intereses. Así que la gente, en todo el mundo, ha visto que el imperio es mucho más débil. Este conflicto no ha terminado, y Estados Unidos intentará imponer todo el sufrimiento posible a los iraníes de a pie, a los libaneses y a cualquiera que apoye al pueblo de Palestina. Porque no lo olvides, todo esto tiene que ver con Palestina. Because remember, this is all about Palestine. The conflict with Iran, the conflict with Lebanon, Hezbollah, with Ansar Allah, with the axis of resistance, it is all about Palestine. It is, I mean, Iran and the resistance have always supported the Cuban people, and we should all keep repeating and telling people that the United States is committing crimes in Cuba, because the Western media is indifferent. Even the fake leftists and like the Guardian, they don't care. But we should remind people of what's going on in Cuba and what's happening in what the Americans are trying to do in Venezuela. But in any case, this is basically about Palestine, and the suffering of the Lebanese people is because they fought to draw away the forces of genocide from Gaza. That's what they were doing all along, because they were slaughtering the Eso es lo que estuvieron haciendo todo el tiempo, porque estaban masacrando a los niños, y Hezbollah sacrificó a su propia gente, a sus propias familias, para proteger al pueblo de Gaza. Eso, creo yo, los convierte en la fuerza más heroica del bien de nuestra época. Así que todo esto tiene que ver con Palestina. Tenemos que recordarlo, tenemos que recuperar ese impulso que Trump consiguió romper cuando impuso ese falso alto el fuego en Gaza, con la ayuda de esos regímenes regionales que fueron a Egipto a comportarse como un grupo de bufones delante de él. Todos ellos blanquearon su personalidad genocida. Pero, más importante aún, todas aquellas enormes protestas en todo el mundo se fueron apagando después. Sin embargo, el genocidio en Gaza continuó. Y quiero decir, en el Líbano, ahora es incluso peor. Pero en Gaza, matan a niños todos los días. Todos los días. Disparan a niños en las aulas. Es increíble lo monstruosos que son y lo repugnantes que son los diplomáticos occidentales, los diplomáticos de la Unión Europea y también los periodistas occidentales. Qué repugnantes son, tanto los que están en Palestina como los que están en Líbano, que llaman a estos bombardeos sobre pueblos y aldeas bastiones de Hezbollah o objetivos de Hezbollah, como si pudieran justificar esas atrocidades monstruosas. Pero ya sabes, esto no ha terminado, y la guerra va a continuar. Aún no hemos llegado a la fase final, y con cada minuto que pasa, la crisis global va a empeorar. Y si Estados Unidos ataca a Irán, cosa que creo bastante probable, porque han concentrado muchísimas tropas en la región y han gastado miles y miles de millones de dólares solo en las últimas 2 o 3 semanas para llevar allí tantos recursos, creo que es muy probable. No creo que sea solo una amenaza vacía. Pero esto no ha terminado y no van a ganar. Ahora, algunos, como antes, se preguntan por qué Irán aceptó un alto el fuego. Y ya lo expliqué. Después de la guerra de 12 días, Irán aceptó el alto el fuego, aunque había ganado la guerra contra el régimen israelí.
Pero Irán necesitaba ese alto el fuego porque tenía que rediseñar sus capacidades defensivas y ofensivas, ya que detectó carencias durante aquella guerra de 12 días. Y vimos los resultados en esta guerra. Aunque la potencia de fuego de Estados Unidos es mucho mayor que la del régimen israelí, Irán, a pesar del ataque relámpago israelí, los derrotó tras 8 o 9 días. Netanyahu estaba suplicando un alto el fuego, pero aquí la potencia de fuego era mucho mayor, y esos regímenes del Golfo Pérsico estaban allí para ayudar a los estadounidenses. Aún así, Irán lo hizo mucho mejor que durante la guerra de 12 días. ¿Por qué? Porque aprovecharon bien ese tiempo, esos 8 o 9 meses. Y cuando se produjo el alto el fuego esta vez, Irán logró una gran victoria, una victoria política. El mundo vio que Estados Unidos pasó de exigir una rendición incondicional a aceptar el plan de 10 puntos de Irán. Creo que eso es un logro enorme. Pero además, Irán necesitaba prepararse para la siguiente fase. Y para Irán es mucho más fácil hacerlo porque juega en su propio terreno. Así que estamos donde estamos, y las cosas podrían empeorar mucho antes de mejorar. Pero creo que no hay duda de que el régimen de Trump fracasará, ocurra lo que ocurra. Mientras tanto, ataquen o no ataquen, la crisis económica global va a peor, y cada vez más. Sí, bueno, yo no estoy nada de acuerdo con la gente que critica a Irán por esto, sobre todo en esta última ronda de aceptar un alto el fuego, porque Irán ha podido consolidar y centrarse mucho en cómo está estructurando su control sobre el estrecho de Hormuz. Y según los informes que he visto, ha conseguido reconstruir parte de su capacidad. Ha podido concentrarse en reconstruir infraestructuras clave y poner eso en marcha. Además, Irán ha anunciado que, durante este tiempo, no ha estado de brazos cruzados. De hecho, como decías, ha estado reorganizando sus defensas y ampliando la producción de componentes esenciales de su arsenal, como los misiles balísticos, entre otros. Así que todo eso parece estar del lado positivo de la ecuación, además de que se ha detenido el bombardeo, lo cual también es un punto positivo. Todo eso parece jugar a favor de Irán. Pero hay algo que quería preguntarle, profesor Morandi, además de si quiere comentar sobre esto. Han aparecido informes que dicen que Irán se está quedando sin lugares donde almacenar su petróleo, que solo le quedan entre 12 y 21 o 22 días de capacidad, y que el bloqueo de Estados Unidos está teniendo un efecto importante en la capacidad de Irán para exportar su petróleo. Esto lo informó Bloomberg, y me pregunto, ¿qué tan veraces son esos informes? ¿Y qué está haciendo Irán, posiblemente, para sortear los efectos del bloqueo hasta ahora? ¿Cuál es su reacción ante todo esto? Bueno, hemos escuchado distintos informes sobre el bloqueo, sobre hasta qué punto ha sido eficaz y cuántos barcos han logrado pasar. Pero lo cierto es que, hayan podido o no los barcos iraníes atravesarlo en gran número, esto va a tener un impacto importante en Irán. No hay ninguna duda de eso. Y por supuesto, va a generar más dificultades en las exportaciones de petróleo iraní. Pero hay que tener en cuenta que Irán ya ha pasado por esto antes, cuando Trump reactivó las sanciones de máxima presión. Y claro, esto también ocurrió con Obama, porque fue él quien las puso en marcha al principio. Cuando Trump las volvió a imponer, la producción y las exportaciones de petróleo de Irán prácticamente se redujeron a cero. Así que bueno, durante un par de años, 2 o 3, no estuvimos exportando nada de petróleo. El poco petróleo que estábamos exportando era básicamente petróleo que debíamos a los chinos por cosas que habían hecho en Irán, así que no estábamos ganando dinero con ello. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Irán es un país que lleva décadas bajo sanciones de máxima presión, por eso es más resistente. Y por supuesto, su gente también lo es por naturaleza, como hemos visto. El hecho de que hayan soportado todas esas sanciones y aún así hayan ganado la guerra demuestra esa resiliencia. Creo que esa capacidad de resistencia
Y el hecho de que ya hayan pasado por este tipo de dificultades antes los coloca en una situación distinta a la del resto de la economía global que no está sancionada y que ahora va a enfrentarse a esto. Un país sancionado, que ya ha vivido algo así, puede afrontar esta experiencia con más facilidad que aquellos que no tienen ni idea de cómo actuar en estas nuevas circunstancias. Pero además, Irán puede exportar parte de su petróleo. Bueno, en parte por mar, pero también por tierra. Durante muchos años, Irán importaba petróleo de Kazajistán y luego reexportaba su propio petróleo en nombre de Kazajistán a través del Golfo Pérsico. Así que los ferrocarriles hacia Asia Central, hacia China, pueden utilizarse. Claro, será más difícil, más caro, pero esto es una guerra. Y por supuesto, Estados Unidos ha tomado suministros, ha robado suministros médicos. Pero, ya sabes, Irán tiene muchas fronteras con Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, el Mar Caspio, Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Armenia, Turquía, Irak. Somos enorme. No es que, ya sabes, sea del tamaño de Francia, Alemania y Reino Unido juntos, y un poco más grande incluso. No es Rusia, pero sí es un país muy grande. Así que de nuevo, al final del día, lo importante es que los iraníes, para ellos, son un pueblo resistente. Y esto es una guerra por la supervivencia. Es otra guerra genocida que les encanta llevar a cabo, ya sea en Cuba, en Venezuela y en particular en Palestina o en Siria o donde sea. Para ellos, es una guerra elegida, pero esta vez han elegido el país equivocado para intentar derrotarlo. El régimen de Trump, la clase Epstein. Así que sí, la vida sin duda va a tener un impacto en la sociedad iraní, pero eso es la guerra. Yeah, indeed. Sí, efectivamente. Es una guerra. Una de las cosas que estamos escuchando, profesor Rondi, es que Irán está buscando rutas terrestres, por supuesto, para transportar su petróleo, sobre todo hacia China, que es uno de los mayores clientes en cuanto a exportaciones de crudo iraní. También hay informes sobre el estrecho de Hormuz, y creo que esto forma parte, quizá, de las consecuencias de este bloqueo por parte de Estados Unidos, y por supuesto, de la agresión continua contra Irán en general. El resultado de todo esto, o una de sus consecuencias, ha sido que Irán se ha convertido en un motor aún más importante en la construcción de un mundo más independiente y multipolar, alejado de la hegemonía estadounidense. Multipolar world away from U.S. hegemony. So you have increasing use. Así que cada vez se usan más las rutas terrestres para transportar petróleo. Y luego, en el estrecho de Hormuz, hubo muchas bromas sobre el buque japonés, que ya sabes, fue autorizado a cruzar por Irán en coordinación con la marina iraní. Se decía que el barco japonés tuvo que pagar en yuanes chinos para saldar el peaje con Irán. Así que bueno, este tipo de historias las escuchamos cada vez con más frecuencia, a medida que Irán se ve obligado no solo a tomar decisiones y hacer esfuerzos cada vez mayores para su propia supervivencia, sino también para su propio beneficio, trazando un camino más independiente hacia un mundo multipolar que surge de esta guerra. Sí, Irán no tenía ninguna intención de tomar el estrecho de Hormuz, y eso se debe a Netanyahu, a Trump y a esas 5 dictaduras familiares del Golfo Pérsico que empujaron a Irán a actuar así. Ellos militarizaron el Golfo Pérsico, lo usaron como una plataforma para atacar a Irán. Irán no va a permitir que eso vuelva a ocurrir. Además, Irán va a hacer que esos países que han sido hostiles y que han contribuido a esta guerra paguen compensaciones. Y legalmente, Irán puede hacerlo. Es curioso porque según la ley, como Irán no firmó la Convención de 1982, no podría hacerlo. Pero ya sabes, los periodistas occidentales dicen, bueno, esto es ilegal. Y bueno, sea ilegal o no, que no lo es, la guerra sí fue ilegal. ¿Por qué nos preocupa eso? ¿Por qué no habláis de la guerra? Así son los periodistas occidentales. Todo gira en torno a Irán. Everything is about Iran. They can rape and
Pueden violar y saquear, ya sabes, pueden violar a prisioneros en Gaza y luego disparar a niños pequeños. Pero nunca, siempre se trata de Israel, se trata del régimen israelí, de los israelíes y de todo eso. Pues lo mismo pasa con Irán. Al final, todos somos Amalek. Así que Irán no va a renunciar al estrecho de Hormuz. Eso no va a ocurrir nunca. Y Estados Unidos puede lanzar un ataque, puede lanzar una ofensiva terrestre, puede tomar territorio, pero al final tendrá que retirarse. En algunas zonas, Irán no les dejará avanzar. En otras, probablemente les dejará avanzar un poco para luego castigarlos con misiles, drones, cohetes y demás. Pero, pase lo que pase, los iraníes no van a ceder el estrecho de Hormuz. Y los estadounidenses al final tendrán que admitir la derrota. Y esos regímenes del Golfo Pérsico, todo esto solo va a hacer que las reparaciones les resulten mucho más costosas. Yeah. Yeah, I think it's really important to make clear Sí, creo que también es muy importante dejar claro que cuando Irán propone este tipo de negociaciones por fases y plantea que el estrecho de Hormuz será un punto de negociación, no creo en absoluto, como decías, que el alcance de esas negociaciones llegue nunca al punto de que Irán vaya a renunciar a la autoridad que ya ha establecido sobre el estrecho de Hormuz. No, creo que siempre se tratará más bien de cómo se define eso, de qué forma se concreta y de cuánto puede Irán obtener realmente en términos de concesiones por parte de los Emirats a través del estrecho de Hormuz. Ese será el alcance. No irá más allá de eso. Pero también con el estrecho de Hormuz y toda la cuestión de la legalidad, lo interesante es que da igual el debate que la gente quiera tener sobre si el estrecho de Hormuz son aguas internacionales o aguas territoriales iraníes. Sea lo que sea, en una situación de guerra, pase lo que pase, el estrecho de Hormuz queda dentro de las aguas territoriales de Irán, independientemente de si uno cree o no que tiene derecho a afirmarlo. Y por tanto, según las leyes de la guerra, si Irán es la víctima, especialmente de una guerra naval, pero en realidad de cualquier tipo de guerra, tiene derecho a defenderse a través de sus aguas territoriales. Lo que significa que en términos de las leyes de la guerra, todo lo que está haciendo es de hecho legal. No es ilegal, es legal según el derecho internacional. Así que en realidad da un poco igual, porque el derecho internacional, claro, la gente puede interpretarlo como quiera. Pero al final, Irán ha tomado, sin duda, lo que la mayoría de la gente en el mundo considera medidas razonables para defenderse de una agresión. Y el estrecho de Hormuz es una parte importante de eso. En fin, ¿alguna reacción a esto? Tenemos también algunas preguntas del público a las que podemos responder antes de terminar. Sí, un punto más que quiero decir es que Estamos en la región del Golfo Pérsico y en la península arábiga, y nos estamos acercando al calor. Ya estamos a finales de abril, y mayo es el mes de transición. Para finales de mayo hará muchísimo calor y habrá mucha humedad. Y si los estadounidenses quieren entrar en guerra y empezar a atacar infraestructuras críticas iraníes, bueno, saben perfectamente lo que va a pasar. Y eso va a convertir la situación en un auténtico infierno en la tierra para los estadounidenses y para quienes los apoyen. Tenemos que recordar que cuando los estadounidenses invadieron Irak y también cuando invadieron Kuwait, lo hicieron, creo, en enero o por ahí, cuando el clima era fresco. Yo siempre trabajo con el calendario iraní, así que no estoy del todo seguro, pero más o menos por esas fechas. Las circunstancias en las próximas semanas van a ser muy distintas. Ya empieza a hacer más calor y en esa zona va a ser muchísimo calor, así que va a ser muy duro para los soldados estadounidenses. Y sí, una vez más, se ataca la infraestructura crítica iraní. Los iraníes ya han dicho que responderán. Y creo que las consecuencias están bastante claras. Sí. Quiero decir, una represalia en este momento, con los precios de la gasolina como están. Y por supuesto, el régimen israelí también pagará un precio muy alto.
Pero ya sabes, estos países del Golfo Pérsico, es increíble que estén del lado del régimen israelí y de Estados Unidos. Sin ellos, Estados Unidos no habría podido hacer la guerra contra Irán, y sin ellos tampoco puede hacerlo ahora. Han perjudicado muchísimo a su propia gente. Han asesinado a tantos iraníes, sus socios en el crimen, pero han hecho un daño enorme a su propio pueblo y han participado en una guerra para ayudar a Netanyahu y a Trump, algo que me parece sencillamente increíble. Quiero decir, en el caso de los Emiratos, que en realidad son un régimen títere del sionismo, un aliado sionista, es el peor régimen que uno pueda imaginar en esta parte del mundo, aparte del régimen sionista. Pero lo más sorprendente es ver lo obedientes que son todos con Estados Unidos y lo comprometidos que están. Yeah, so much so that Sí, tanto es así que, según se ha informado, los Emiratos Árabes Unidos estaban coordinando directamente con los israelíes para que se utilizara su territorio. Así que no solo con los estadounidenses, sino directamente con los israelíes. Y en Bahrein, seguro que has oído los informes de que el gobierno ha estado reprimiendo con muchísima dureza a su población, teniendo en cuenta que dentro del país había bastante apoyo a Irán y oposición a la guerra de Estados Unidos. Así que este es un tema que sigue en curso. Y quiero preguntar, porque aquí hay un par de cuestiones. No se trata solo de Bahrein. En todo el mundo árabe, Irán ha tenido un enorme apoyo, porque la gente sabe perfectamente de qué lado están esos regímenes. Y todo el dinero que ganaron nunca se destinó a ayudar a la causa palestina. No. No. No, en absoluto, en absoluto. Cualquiera con dos ojos y un mínimo de atención a lo que pasa en la región puede verlo con total claridad. Profesor Randy, hay algunas preguntas. ¿Fue atacado el Cementerio Nacional de Irán? ¿Sabe usted algo sobre eso? Es una pregunta del público. Los iraníes no tienen porque cada ciudad tiene su propio cementerio, o varios. ¿Cementerio Nacional de Irán? Tempo con su sensitiva string. Puede que bombardearan un cementerio. Me suena vagamente algo así, pero no estoy seguro. Uno de los problemas es que durante la guerra hice tanto trabajo con los medios que muchas veces iba con retraso y sabía menos de lo que pasaba que la gente normal. Es curioso, ¿no? La ironía es que yo sabía menos de lo que estaba ocurriendo. Pero ellos, es gracioso. Creo que sí bombardearon un cementerio, aunque no lo tengo claro. Han cometido todo tipo de atrocidades. Han bombardeado hospitales, bombardearon a propósito aquella escuela, matando a 168 niños. Y eso fue el primer día. Ya lo hablamos antes. Fue el primer día de los ataques. He estado en guerra y he estado allí el primer día de las operaciones. Verás, el primer día de una gran operación, los primeros objetivos, los objetivos iniciales, se revisan con muchísimo cuidado, durante meses, a veces durante años. Así que es inconcebible que los estadounidenses no supieran que aquello era una escuela. Esa escuela llevaba allí años. Es inconcebible porque aparecía en los mapas, tanto iraníes como estadounidenses. Pero el pecado de esos niños fue que algunos eran hijos de oficiales y los estadounidenses querían castigarlos. Y a quienes dicen, ¿cómo puede ser eso?, les diría que solo tienen que venir a Teherán y ver los hospitales que fueron bombardeados o los edificios de la Media Luna Roja. Creo que ya te lo conté la otra vez que estuve en uno de los programas. Uno de mis amigos tiene un cuñado que tiene un negocio. No sé exactamente de qué tipo, pero contrató a 2 camioneros que tienen sus propios camiones para llevar unas mercancías de su ciudad a otra, o quizá de otra ciudad a la suya, no lo sé, pero en el sur de Irán, cerca del Golfo Pérsico. Y los estadounidenses bombardearon los camiones, mataron a los conductores y destruyeron los camiones y toda la carga. Los asesinaron, así sin más. Eso es lo que han estado haciendo. Han estado masacrando a la gente, bombardeando vehículos, camiones, edificios. No son diferentes de los sionistas. Los pilotos estadounidenses son igual de criminales.
And let's be quite honest. Y seamos sinceros, aunque es algo horrible y repugnante, y por supuesto deberíamos estar absolutamente indignados por lo que pasó en esa escuela en Irán y con esas más de 160 chicas jóvenes, esto no es algo que Estados Unidos no haya hecho antes. Han atacado a civiles, han atacado a niños, nunca se han disculpado. No. Y podríamos dar decenas y decenas de ejemplos. Ni siquiera Streisand, Buonaparte, en hecho. No. Intentaron echarle la culpa a Irán por eso. Sí, es ridículo. Entonces, la estación meteorológica, alguien quería saber, ¿ha vuelto realmente la lluvia desde entonces? Eso tiene que ver con las estaciones meteorológicas que explotaron. No estoy muy seguro de esos detalles. Quiero decir, ha pasado un tiempo desde que ocurrió todo eso. Así que, profesor Ron, ¿qué opina usted sobre esto? Yeah, we've had for 4 or 5 years. Sí, hemos tenido, ya sabes, durante 4 o 5 años sequía, y este año ha sido bastante bueno. Teherán, algo menos, y un par de ciudades cerca de Teherán también. Pero en general, la cantidad de lluvia y nieve que hemos tenido está por encima de la media, aunque creo que Teherán ha estado mejor. Ahora mismo en las montañas sobre Teherán todavía hay mucha nieve, aunque ya estamos a finales de abril. Pero no sé si eso tiene algo que ver con, ya sabes, con las instalaciones de radar estadounidenses. De eso no tengo ningún conocimiento. Por último, pero no menos importante, Palestina está incluida en el acuerdo de paz. Seguid con el buen trabajo. Sí, quiero decir, el alto el fuego incluye a Palestina. Sí, así es. Yes, it is. Yes, Lebanon was named because there was heavy fighting in Lebanon. Sí, se mencionó Líbano porque había combates intensos allí, pero decía la región, así que eso lo incluiría todo. El problema es que estos gobiernos regionales fueron a Egipto, a Jordania, a Turquía, los egipcios por supuesto, los cataríes y otros. Fueron allí y básicamente blanquearon a Trump y apoyaron ese alto el fuego falso. Así que ya hay un alto el fuego en vigor, y es muy difícil para Irán forzar algún cambio cuando toda la región, los que venden petróleo, como el régimen de Azerbaiyán, los que lo transportan, como Turquía, los que reciben gas natural, como Egipto, o los que hacen negocios y comercio, como Jordania, cuando todos esos países van y ayudan a Trump a imponer ese alto el fuego falso, es muy difícil que Irán pueda hacer gran cosa al respecto. Pero en cualquier caso, los iraníes han dicho que ese alto el fuego regional incluye a Líbano, incluye a Gaza, como mencionaron específicamente, porque no hay distintos. Specifically named Lebanon because there was heavy fighting. Sí, y creo que también hay una parte que habla de que todos los frentes quedarían resueltos, lo que incluiría básicamente a todos los frentes de resistencia que tengan algo que ver. Claro, porque todo esto trata sobre Palestina. Quiero decir, todo el mundo ha estado sacrificándose por Palestina. Irán se ha estado sacrificando, Yemen también. Todos se han estado sacrificando por Palestina. De hecho, a veces es increíble. Ves a algunas personas en internet haciendo comentarios. Yo no les respondo, pero sabes de dónde son, y sus propios países son cómplices de todo esto. Y atacan a la resistencia, siempre con alguna excusa. ¿Por qué hicisteis un alto el fuego? ¿Por qué hicisteis esto? ¿Por qué no hicisteis aquello? Sabes perfectamente quiénes son. Tu país, los Emiratos, está ayudando al régimen israelí. Tu país está ayudando al régimen de otra manera. Así que muchas de esas personas son influencers cercanos a esos regímenes que son cómplices. Sí, la verdad, creo que como esta va a ser una guerra larga, una resistencia larga y prolongada, porque las resistencias siempre son así, pasa un tiempo antes de que llegue el momento decisivo y se alcancen resultados reales, importantes, históricos. Así que supongo que tendremos que soportar este tipo de reacciones durante bastante tiempo. Creo que esta es una gran pregunta para cerrar. ¿Qué le dirías a la gente que... Esta viene de M. Kadash. No voy a leer todo, pero gracias. A la gente de todo el mundo que busca unidad más que nunca. ¿Qué le dirías a quienes están con Irán y con la humanidad en general?
get on the streets and revive the Salid a las calles y reactivad las protestas contra el genocidio en Gaza. Y claro, si les interesa Irán, mencioné ese libro Going to Tehran, que me parece una lectura muy buena. Alastair Crooke también tiene un libro, The Culture of Resistance. Merece mucho la pena, es muy bueno. Es antiguo, pero es un buen libro. Pero la gente tiene que volver a las calles. Sabéis, el impulso que se perdió hay que recuperarlo. Están disparando a chicas en las aulas de Gaza. Están asesinando niños cada día. Y por supuesto, hacen lo mismo en el Líbano. Pero Gaza, deberíamos hacer de Gaza el centro de todo nuestro trabajo. Y todos tenemos que estar activos en Internet y también en otros espacios. Tenemos que presionar a los gobiernos sin infringir la ley, pero hay que recuperar el impulso. But we have to revive the momentum. Yeah, I think that's a great place. Sí, creo que este es un buen momento para parar. Quiero dar las gracias a todos los que enviaron superchats, a los que se hicieron miembros. Gracias, Ernie. Gracias, Freddy. Gracias a Texas Real por esa pregunta. Gracias a Wing of Shoe, a Peters, a todos. Gracias también a Kirk Doherty. Y quería avisar de que, hablando de Alastair Crooke, va a estar en el programa mañana a las 10 de la mañana, hora del este. Así que no os lo perdáis, mañana 29 de abril. Así que dale al botón de me gusta para que mañana aparezca su entrevista. Sí. Dale al botón de me gusta, porque así este video llegará a más gente. Y sí, cuanto más participes en este canal, dando me gusta, comentando y por supuesto suscribiéndote, mejor. Las suscripciones importan, claro, pero lo que cuenta de verdad es cómo interactúas. Así que si das me gusta a los videos, genial. Y si además comentas, aún mejor, porque eso le indica a YouTube que te interesa este canal, más allá de simplemente suscribirte y no hacer nada más. Son esas pequeñas cosas que marcan la diferencia. No puedo contribuir porque estoy sancionado, pero si otros lo hacen, no hay problema. Gracias, lo aprecio mucho. Bueno, ya sabes, bendiciones y maldiciones de las sanciones de Estados Unidos, creo que en cierto modo. Pero, profesor Morandi, ha sido estupendo. Dadle al botón de me gusta antes de iros. En la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces para apoyar este canal. Nos despedimos por hoy y nos vemos mañana a las 10 de la mañana, hora del este, el 29 de abril, con Alastair Crooke. Hasta luego. 29th with Alastair Crooke. Bye-bye.